Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con tres líneas en mutación vamos a tener como complementario terminar al hexagrama número 17, el seguimiento o la conformación. Conformación que está obviamente en empatía con el tiempo de consultante y el objeto de su pregunta y con la realidad de los hechos a la que debe circunscribirse y con la que debe conformarse. Este hexagrama está conformado por Chen abajo y arriba Tui. En términos prácticos, el aspecto Yang debe tomar la iniciativa, situarse debajo para conformarse con las circunstancias y finalmente pues tendrá una reparación como el texto advierte de que a la tarde pues finalmente se podrán estar junto al lago ambos, la pareja que conforma Chen y Tui en el seguimiento. En la antigua China, este arquetipo sirvió, creo que esto es bastante ilustrativo en relación a la actitud pertinente a adoptar con el 17 para la doma del caballo. Primero, el ser humano como elemento yang de carácter activo toma la iniciativa, se acerca al animal, conoce sus costumbres, alimentación, carácter, necesidades. Finalmente, cuando logra incluso domarlo, pues ha adquirido una capacidad mucho mayor, de mayor alcance que la que tenía eh, andando a pie. Y finalmente por la tarde, efectivamente, puede acercarse, digamos, siguiendo el símil, al lago del bosque y reparan ánimo ambos conjuntamente. Este es el hexagrama que tenemos como final, como terminar. El primer eslabón para abordarlo hoy lo iniciamos con lo creativo. Lo creativo es el hexagrama número 1, que fundamentalmente en términos pragmáticos y prácticos para el consultante exige la mayor elevación ética posible en relación a aquello acerca de lo cual pregunta y la capacidad de proveerlo con perseverancia cuando el ánimo está bien y cuando decae también y de los elementos que lo propicien justamente para que su desarrollo hormónico, cuando tiene, digamos, por ejemplo, el cachorro tiene 3 meses y cuando tiene el animal 7 años, en la abierta demanda del tiempo. Bien, pues dentro de este contexto de exigencias creativas, tienen prioridad para el consultante la línea segunda, que muta y lleva transicionalmente al hexagrama número 13, la tercera que lo lleva al 10 y la sexta que lo lleva al 43. La segunda línea dentro del campo de lo creativo le reconoce al consultante capacidad, es decir, eres ya una persona investida de principio y capaz de resolver los problemas que te propone. Muéstrate en medio del campo de la actividad frente a la comunidad con los hombres en los libres, que es donde se desarrolla las actividades de los seres humanos de intercambio. Yo tengo estas capacidades, vengo por aquellas necesidades, debo tratar con quienes son de mi bandería y con quienes no, con absoluto respeto, pero sabiendo discriminar pues dónde están las mercaderías o aquello a lo que me dirijo de aquella otra elementos y sectores en que está organizada la sociedad en la que entro. Bien, la cuestión es que en este caso de la segunda línea, el consultante está lo suficientemente dotado como para que se muestre en el campo, como dice el texto tradicional, en el campo de su actividad y enfoque con quienes debo tratar, con mis pares de la comunidad y que ellos también conozcan mi talante y yo vaya conociendo. La tercera línea que lleva al hexagrama número 10, arquetipo del porte, le dice al consultante, vas a poner, tomando como pauta finalista intermedia,
dentro de que la segunda línea de mutación, que vamos a entrar en el mundo, a poner nuestro pie en el mundo, como indica realmente el porte, la manera adecuada de, hay que tener una gran visión, un gran sentido de orientación y de circunspección de las leyes que rigen el mundo, porque obviamente el consultante es una parte frágil e insignificante en relación al contexto general, pues la línea le dice, vas a entrar en ese mundo. De manera que estás de todo el día de 24 horas preocupado porque tu manera y aquello que portas y que quieres introducir en el mundo lo hagas de manera adecuada y sea adecuado. Por la mañana, por la media tarde y por la noche también, háblalo con la almohada. Y una última advertencia en la línea terminal del hexagrama que es, ojo, no te vayas a engreír ensoberbecido y creas que todo va a ser para adelante cuando hayas superado los anteriores, cuando hayas asimilado las anteriores lecciones, no vayas a creerte que ya todo el monte orégano. Hay que saber frenar. Y el 43, como complementario transicional, dice, no te enroque la pasión y el egoísmo en la cabeza y quieras avanzar a toda costa, porque esto sería dragón soberbio que tendría que arrepentirse. Por tanto, consultante, es el conjunto de reglas que debes ahora con tu Tao poder conformar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 2, la tierra, lo receptivo. Tiene las mismas características de fuerza, por decirlo así de una manera, para no entrar en demasiados detalles sutiles. Obviamente lo creativo es el creador y esto es lo derivado, pero la fuerza es equivalente. Solo que aquí el empleo de la fuerza por llevar a cabo en el mundo práctico, pues subraya la característica de con abnegación hasta su cumplimentación, la labor física. Pero como la Tierra, al ser derivada, no se anticipa a los principios creativos, sino que va en seguimiento. Si se adelanta es extravío. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 24, la cuarta lo hace al 16 y la quinta al hexagrama número 8. La primera línea de lo receptivo, el ímpetu natural de la naturaleza, que todo es cambio, es decir, este ímpetu, el spin, podríamos decir de alguna manera, o el impulso energético, hace que ya pise escarcha, como dice el texto. Si estás pisando escarcha en esta primera impresión, en este primer intento, lo que te espera más adelante es el hielo firme. De manera que el transicional, que es el 24, te dice, vuelve sobre tu tocón raigal. El 24 es el arquetipo del retorno. Allí es el lugar de convalecencia y donde debe tenerse, a donde debe volver de este primer movimiento que no lo llevaría a nada bueno. La línea cuarta, primera del trigrama externo, que también muta y que lleva el hexagrama 16 como complementario, pues le dice lo que tienes delante de ti, consultante, de manera gráfica e ilustrativa, es una bolsa atada, una bolsa que esto exhorta a andar con gran cautela. No hay tacha, no hay elogio, pero la bolsa está atada y no sabemos lo que hay dentro. El complementario transicional te da una pauta. Al ser el entusiasmo, como yo siempre digo, el valor radical de este, en términos prácticos de este hexagrama, es la finura del músico de oído, la capacidad de oír qué música, qué melodía, qué ritmo hay, que yo pueda empatizar, conectar con el entorno para no ir con una propuesta indebida. Primero quedarme con la empatía del entorno, obviamente está la bolsa atada, ojo, el oído, la vista y el oído en profundidad para captar de qué va y no marre yo con una idea inadecuada. La quinta línea, dentro del contexto de lo receptivo, aquí el texto habla
por medio del transicional que tenemos como reflejo, que es la solidaridad. En lo receptivo, la solidaridad en este contexto y en la línea central del trigrama externo no es un aspaviento, no es un oropel, no es ir proclamando yo soy de esta bandería, sino ropa interior amarilla, como la de los antiguos emperadores, discreta, en el interior. La nobleza está en el interior y se manifiesta en los actos de manera perfectamente natural. Si no es así, es una solidaridad impostada. Y ojo con ello. Así que, y así, noblemente, con la nobleza en el interior y que se muestre evidentemente en la solidaridad en el exterior, así noblemente a conformar. El siguiente arquetipo que debemos abordar es el hesagrama número 5, la espera. Las nubes están arriba, el campesino es el elemento del personaje tradicional que entiende antes que los meteorólogos existieran con formación científica, sabe que no puede ordeñar las nubes, no las puede lanzar, de manera que espera tranquilamente a que devenga aquello que haya de venir. Mucha agua, poca agua, ninguna, en fin, hay un fondo de esperanza, lo de ninguna no. Perdón, algo habrá de llegar, pero hay que esperar. Perdón. Dentro de este contexto de espera, muta la línea segunda llevando al hexagrama 63. La tercera nos lleva al 60 y la cuarta al 43. En la línea segunda de la espera, vemos al consultante que ya ha estirado la paz, indica el transicional, hasta su maximización. El transicional es después de la consumación. Y prácticamente y prismáticamente, lo que quiere decir para este contexto es que ya hemos estirado la paz hasta el máximo y ya lo que deviene es o rompemos la cuerda o si añadimos algo o quitamos es descomponer la perfección alcanzada. Por tanto, mantenernos en esa posición. Y veamos por qué. Porque con la segunda línea el consultante se ha metido en un terreno inestable. El texto dice que está en la arena. Hay inestabilidad. Si no pierde el sentido de finalidad y tiene conciencia de que esto es un límite, pues párate ahí. Sin embargo, la línea tercera que también muta, pues vemos que el consultante es inquieto y que ha pegado un salto calculando mal su potencial y ha caído en medio del charco, con lo cual sirve de hazmerreír para el entorno y no solo de burla, sino de posible saqueo de lo que lleva encima. El complementario para esta línea, habiendo ya pasado la anterior, que era el máximo límite, pues el 60. ¿Qué es el 60? Arquetipo de la restricción. Es decir, todo en la naturaleza tiene un límite. Y en el ámbito prismático que viene bien para el consultante es que lo ha transgredido y por eso se encuentra en una situación absolutamente incómoda e incluso indigna. La cuarta línea, que también muta y lleva el hexagrama 43, siendo ya la primera línea del trigrama externo, no mejoran las condiciones. Hay una obcecación y vemos al consultante que está emposado en esa obcecación y hay hasta el riesgo, como indica el complementario transicional, porque es que gobierna una pasión, un vicio, un defecto incompatible con todo elemento de razón y que amenaza con un desbordamiento. Hay que dar la voz de alarma, dice el texto del 43, en la propia ciudad.
no se deben tomar las armas, no se deben enmascarar las propias deficiencias y sí dar un paso decidido y determinado en un sentido positivo, que no es obviamente ninguna de las acciones que tenía previstas anteriormente. Así que consultante y con nobleza a saber conformar. El siguiente arquetipo, el siguiente eslabón que debemos iniciar hoy con 3 líneas de mutación para que nos lleven a 17 como complementario terminal, pues es el hexagrama del conflicto, 6, que en el ámbito de la naturaleza pues está conformado por arriba el cielo, abajo el agua. Lo natural del cielo es que esté arriba y lo natural del agua es que tienda hacia abajo. Ahí no hay conflicto en la naturaleza, pero ilustra en relación al ser humano por sus complejidades de libertad y de poder asumir lo que le da la gana de alguna manera, con criterio, sin criterio, pues aquí además se dan, no es una arbitrariedad, es que cada una de las partes, por ejemplo, pongamos un San Bernardo que llega a pesar 100 kilos y un Chihuahua, que es un perro que apenas pesa nada, pues estuviera ante alguien que no tiene ningún conocimiento y ellos pudieran disponer de la comida delante indiscriminadamente. El Chihuahua creería su porción y el San Bernardo de la suya y probablemente en algún momento se llegaría a un conflicto con muy mal final. Pues bien, cada uno está creído de lo suyo, pero tiene una ignorancia total de la justicia en lo universal. De manera que lo mejor de un conflicto es no tenerlo, si se ha entrado en él, dejarlo cuanto antes, y si es que hay que atravesar por el conflicto, ponerlo en manos de un juez imparcial. Pues bien, esto es para el general. El consultante deberá tener en cuenta las vías que le indican las líneas de mutación, que son la primera que lo lleva al hexagrama 10, la segunda que lo lleva al 12 y la sexta que lo lleva al 47. La primera línea de mutación, como antes hemos dicho, tiene como complementario el hexagrama número 10, el porte, que es la manera adecuada de conducirse en el mundo. Lo más frágil que es la persona humana y el mundo pues tiene ahí un asiento que es equivalente literariamente en la tradición a un tigre. Cuidado con cómo pones el pie detrás del tigre. Obsérvalo con mucha inteligencia, en fin, y cuando el tigre no tenga hambre, no vayas a transgredir sus leyes. Pues bien, en la primera línea, como decíamos, del conflicto, lo mejor es abandonarlo, pues lo que le dice el texto. Abandona el conflicto, incluso le dice, aunque los compañeros que tienes alrededor que han visto que ya han oído algo, te vayan a promoverte, a decirte que ves, que te has metido en el conflicto y te critiquen, no debe importarte porque lo que exige tu porte en el Tao ahora mismo es que abandones el conflicto. La segunda línea, por demás, te ilustra de que la magnitud del oponente es tan grande que no tendría ninguna posibilidad de avanzar en ese sentido. Y el complementario transicional te lo ilustra de otro modo. El complementario transicional es el hexagrama número 12, arquetipo de la desconexión entre lo yin y lo yang, significando ello que lo vil ha entrado en el contexto hasta la mitad. El noble en una circunstancia semejante, como indica el texto, debe, aunque padezca carencia y tenga que sufrir de soledad, busca el amparo en su ser esencial. No entra en un conflicto imposible. La sexta línea, finalmente, que también muta y lleva el hexagrama 47, pues le dice, el 47 es el arquetipo de la desazón, del agotamiento, que tiene una imagen que ya deprime de por sí, un lago,
cuyo fondo aparece cuarteado y el agua se ha subsumido. Pero en realidad este es la prueba del carácter. Tiene sentido para probar el carácter del consultante. Y el carácter del consultante viene en relación con la línea, que la línea le dice de qué te servirían haber ganado, que no habrías podido por las líneas anteriores, pero de nada te habría servido poder ganar temporalmente por la mañana 3 medallas, cuando luego en la plaza pública o en el patio de armas te habrían de ser arrancada con deshonor. Esto es prueba del carácter, que tú debes saber redimensionar tu propio carácter, no discutir con el destino, aceptarlo y limpiar el rencor. Así, y con tu Tao, noblemente debes saber conformar. El siguiente eslabón, vamos con la aproximación, el acercamiento de lo superior a lo inferior, el sagrama número 19. Acercamiento para poder analizar, no es una mezcla, no es un batiburrillo, es un acercamiento de lo superior a lo inferior para analizar con proximidad, pero ojo, no vaya a ser que te encandile la proximidad y te metas en algo impensado y negligentemente, sino también que prevea las posibles circunstancias y carencias, porque el 19, al ingenuo, al estúpido, quiero decir, por desglosar más gráficamente la actitud del que se mete en un asunto sin previsiones, pues le vendría la desventura a mitad de camino. De manera que con proximidad, pero también con capacidad de previsión. Las líneas que mutan dentro del acercamiento y que son las que el consultante debe tener especialmente en cuenta, pues son la segunda, que lo lleva al 24, la cuarta, que lo lleva al 54, y la quinta, que lo lleva al hexagrama número 60. La segunda del acercamiento le dice, Bárbara, puedes acercarte al contexto sin demasiado temor por transgredir el destino, no es el caso. Acércate, analiza, colige, recopila, y cuando hayas recopilado, sin eh, ir demasiado lejos, vuelve sobre tu base. Esto está indicado por el transicional, que es el 24. El retorno sobre tu tocón raigal, sobre la base de tu carácter, sobre lo que podríamos decir es tu lugar de convalecencia, donde vuelves para reponerte, reparar los elementos que tienes, hablar con los pares que vienen a visitarte y mira que tengo esto y aquello y a ver qué podemos hacer, qué podríais ayudarme a, a ensamblar para cuando pueda tener actividad. Bien, pues la cuarta línea, que muta también, y es ya la primera del trigrama externo, pues ahora hay un acercamiento externo al asunto, pero de manera cabal, dice el texto. Y además nos promueve como complementario al arquetipo 54, que siendo el de la concubina en la tradición, lo retraemos al contexto de la actualidad cultural para decir que es el reconocimiento de los impulsos del corazón, de la biología. El ser humano pues tiene deseos y caprichos, pero no actúa en el medio en el que vive sometido a una jurisprudencia, a una legalidad establecida, a unos principios morales, éticos y espirituales. El deber, el capricho lo somete, no emprende, no coge la manzana del puesto del vendedor y se la lleva porque le da la gana, sino que se contiene y somete el capricho y el querer al deber. De manera que la cuarta línea que tiene este complementario, pues es un acercamiento cabal, pero para inspeccionar y tener en cuenta tanto los deseos del corazón y los caprichos, pero sometiéndolo sutilmente al contexto de civilización en el que ha de moverse. La línea quinta en el acercamiento, pues estando en la posición de regencia,
Bueno, quiero decir, está en el centro del trigrama externo. Pues las gobernantes son la primera y segunda que subrayamos. Pero la quinta tiene una elevada posición y es la equivalente a la sabiduría. Y aquí ya hay un acercamiento que entre lo que llevaba en su propio morral el consultante y lo acumulado por las experiencias de los dictámenes lineales y los transicionales, pues ya tiene una sabiduría a la hora de acercarse, de aproximarse y también de una vez que ha elegido y ha determinado esto es lo que compro aquí en quien delego, pues tiene también la capacidad de no intromisionarse en aquellos proyectos con quienes ha delegado. El 60 ni pedirle peras al olmo, es decir, lo que yo no sería capaz de hacer, como se lo voy a pedir a quien he delegado que me cumpla estas funciones. El 60 es el arquetipo de la restricción. Acercamiento sabio, pero con las debidas restricciones adecuadas. Así que el consultante conformándose con el bien obrar. El siguiente arquetipo lo constituye el hexagrama 20, que es una torre atalaya. Desde lo alto se ve a lo lejos y también desde lo lejos se ve a quien está en lo alto. Es también un rey que visita las comarcas para ver cómo van las costumbres y un mediador sacerdotal, un medium entre el cielo y la tierra que ha cumplido la ablución, está pendiente de no transgredir las leyes celestes y de no equivocar a quienes están pendientes de sus dictámenes. Pues bien, dentro de este contexto, las líneas son la primera que lleva al 42, la cuarta que lo hace al 12 y la sexta que lleva al hexagrama número 8. La primera línea dentro del 20, hablamos de la torre atalaya, hemos puesto el pie en el primer peldaño y desde ahí, pues obviamente no hay una visión objetiva que pueda valer para un criterio general. Esto, el equivalente a aquella persona que arregla lo sagrado y lo profano en la plaza pública con su amiguete y por poner un tópico totalmente embriagado y con la lengua pues lo arregla todo. Esto para una persona que no tiene más pretensiones que esa, pues no es una deficiencia, pero para alguien que quiere tener responsabilidades nobles, pues es humillante. De manera que tenemos por delante como complementario transicional el 42, que es el arquetipo del aumento del carácter. ¿Y cómo se produce este aumento del carácter? Pues fundamentalmente, dice el texto, el noble, donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defecto, se deshace de ello. De manera que consultante ve deslastrando de vulgaridad para estimular el carácter en su elevación. Y con ello no solo te estará sirviendo a ti mismo, elevando tu carácter, sino que estará dando una visión exhortativa para un emprendimiento también, incluso entre los próximos. La cuarta línea, que es ya la primera del trigrama externo y que también muta y lleva al hexagrama número 12, la desconexión. Pues bien, aquí ya estamos sobre el trigrama inferior, estamos inmediatamente debajo de la línea quinta de gobernación y somos como un funcionario o como un ministro investido de unas ciertas cualidades, tanto por arriba como para el servicio de abajo. Y si no usurpamos funciones que no nos corresponden, sino que nos ceñimos a aquello que cuya obligación tenemos, pues no solo vamos a gozar nosotros de esas bendiciones, sino que también las vamos a impartir sobre aquellos que dependen de nosotros de una u otra manera. De manera que en la cuarta línea, en la visión de un gobernante, perdón, de una persona que ha sido invitada por un rey y es huésped
y debe moverse dentro del contexto de los aposentos con total libertad, pero teniendo en cuenta de este principio que he dicho de desconexión del noble, no se deja pringar por los elementos vulgares, sino que al amparo de su ser esencial puede ejercer una visión objetiva y crítica de todo aquello que ve, aunque tenga que permanecer con ciertas carencias y cierto estado de soledad. En la línea sexta, suponiendo que el consultante ha asumido los dictámenes y los dictámenes lineales y los de los distintos transicionales, pues está ya en la posición de la contemplación que corresponde a un sabio liberado ya de obligaciones mundanas en el ámbito que lo estaría, por ejemplo, el gobernante de la quinta línea. Aquí es la sabiduría. Y la sabiduría o la santidad en una posición de tan elevado ejercicio se ve limpia de defectos, y su finalidad es ser solidario con la tierra que lo sustenta, con el elemento humano con el que es copartícipe de la actividad y con el elemento divino del que en definitiva depende todo el cosmos. De manera que el complementario transicional es la solidaridad, englobando todos estos principios en el consultante y su actitud. Así que disponte, pues, con nobleza a conformar. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 27, la alimentación. Una primera línea yang y también la sexta. Toda la demás abierta, por tanto, efectivamente representa una boca abierta. La alimentación, como siempre decimos, no se limita a los elementos fungibles de carácter material para alimentar nuestro cuerpo, sino todo aquello que estudiamos, leemos, conversamos, percibimos de manera receptiva de fuera para adentro, y también lo que movilizamos activamente por medio de nuestras conversaciones en cuanto a la manera de hablar, quién hablamos y de qué cosa hablamos. El 27 exige la perseverancia en la manera correcta de alimentar, en todo el sentido global que acabo de exponer. La línea cuarta lleva el hexagrama 21, la quinta al 42, la sexta lleva al 24. Pues bien, en la cuarta línea del 27, en la cuarta línea primera del trigrama externo, vemos al consultante, según la línea expresión literal, como un tigre agazapado mirando delante para ver cómo procesa adecuadamente, quitar de en medio todos los elementos que no son adecuados para producir la alimentación, no solo ya de él, sino de su camada que espera en la guarida hambrienta. El 21, la mordedura tajante, quitar de en medio, espiar, instruir el proceso en función del cual se pueda producir la desobstrucción de la alimentación para poder producirla diáfana y correctamente. La línea quinta, sin embargo, en la gobernación, pues observamos que el consultante y el mismo es consciente de que tiene responsabilidades de personas o contextos que dependen de su manera de conducirse y de alimentar. Y al mismo tiempo, pero también tiene carencias, no debe desviarse de su manera habitual, puesto que reconoce que tiene responsabilidades y carencias, pues por lo menos tiene que echar mano del complementario transicional, que es el 42. Es el arquetipo del aumento del carácter. ¿Cómo se produce este aumento del carácter? Pues deslastrando de vulgaridad y estimulando el crecimiento. A medida que deslastras de vulgaridad, el texto dice del 42, el noble, donde ve el bien, lo hace suyo.
y si tiene defectos se deshace de ellos. Y con eso no solo está alimentando su propio carácter, sino que además está estimulando al entorno que lo ve de esa manera de conducirse en la vida para, lo estimula para el cruce de las grandes aguas, para emprendimiento. Esto es lo que debe hacer con la quinta línea y con sus carencias y con la objetividad de lo que ve. La sexta línea, finalmente, es línea Yang de la alimentación y finalmente, pues, el consultante, asimilando los anteriores dictámenes, pues ha debido acercarse al silo y al ontanar donde tenemos la comida y el agua. Pero consciente de todas las vicisitudes que tiene la responsabilidad de una buena alimentación, pues se acerca con cautela. Se llega hasta allí, coge su escudilla, la llena de arroz o de trigo o de lo que sea pertinente y de agua, y vuelve sobre su tocón raigal. El complementario transicional de esta línea es el 24, volver sobre la base para reparar el carácter y prepararse para el futuro. Así que, consultante, disponte con nobleza a conformar. El siguiente arquetipo, nos encontramos con el 28, la sobrecarga, ese grama número, como acabo de decir, 28. La primera línea es partida y así como la última. De manera que todo el resto es una pesada techumbre que amenaza a la viga maestra que empieza a crujir. Implica la necesidad de penetrar en el asunto en relación a los elementos creativos y con serenidad, aunque tenga que permanecerse en soledad, redistribuir esta carga que tiene una pesantez muy grande, está constituida por elementos poderosos, pero que implica también una amenaza de hundimiento. Por tanto, hay que proceder mentalmente, en principio, a su redistribución para que, lejos de ser una amenaza de colapso, pues se convierta en un elemento dinámico, sinérgico con la realidad, con el entorno. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 43. La segunda lo hace el 31. La tercera al 47. Así que la primera línea le dice, toma en la primera línea partida, toma todas las precauciones que estén a tu alcance, en tu entorno, independientemente de que los vecinos te digan, uy, qué excesivamente delicado eres, ¿no? Porque tomas tantas precauciones. No importa. Tú debes tomarla para evitar el desbordamiento que amenaza el complementario transicional. Ahí arriba una línea yin que domina en el 43 a los yang, es un vicio, una deficiencia, e incompatible con la razón, y ciertamente no la debes combatir con violencia, pero tampoco debes enmascarar tus defectos y sí que debes elaborar un proceso de dar un paso decidido en un sentido positivo. La línea segunda que lleva al hexagrama 31 dentro de este contexto, pues le dice al consultante, mira, estás en un contexto de elementos muy potentes, muy abigarrados, te sientes muy seguro, estás entre adultos muy formados, digamos eruditos. Estoy utilizando una metáfora para establecer una diferenciación de cualidad y de calidad, pero sin embargo regeneradora hacia lo bajo. Es decir, en esta línea ilustra el texto tradicional que un árbol viejo tiene la suerte de tener un arroyo que corre por allí por el pueblo, pero que lleva agua. Si extiende sus raíces hacia allá, va a ser rebrotar como el olmo de Machado. Pero aquí un rebrote general. Bien, pues esto le manda al consultante. Dirígete a tu ambiente jovial, toma la actitud del 31, aquietando tu interior, Ken,
no pretenda saberlo todo y corteja en ese ambiente más jovial, menos formado, menos serio, menos grave, pero donde es posible establecer una renovación para dinamizar activamente tu proceso. La línea tercera, en el mismo, estamos trabando con la misma capacidad mental del consultante, pues dice, no te obstines en querer abrirte camino por donde tú pretendías previamente porque te va a destrozar la cabeza contra él. No sigas por ahí. El 47 es el complementario transicional, que es el arquetipo de la opresión, de la desazón y del agotamiento, pero que como ya hemos aclarado en muchas ocasiones, siempre que sale el 47, es un arquetipo que viene a probar el talante, el alma, la parte fundamental del ser humano en relación a lo que sea. En este caso, el consultante. No te obstines, esto es lo que tú crees, pero la realidad es esta otra. Acaba redimensionando tu ser. Ya se te ha dado una pauta en la anterior. No te obstines en querer atravesar por donde no. Esto es prueba del carácter que debes saber superar y saldrás crecido porque además te va a limpiar de tener rencor o de usar discursos racionales contra aquello que te pone el destino delante. Así que baja pues noblemente a conformar con las exigencias de tu estado actual. El siguiente arquetipo es el hexagrama número 29, lo abismal. Es el magisterio del alma. Significa un hecho objetivo, un peligro objetivo, no es subjetivo. Pero también tenemos el magisterio del agua. No se detiene y fertiliza toda la tierra, fiel a sí mismo sin embargo, con transparencia y fluyendo conforme le indica la ley de la gravedad circunstancial. Pues esta es la actitud general para el arquetipo. Las líneas para el consultante son la primera, que lleva al 60, la segunda, que lleva el hexagrama número 8, y la cuarta, que lleva el 47. La primera, dentro del peligro objetivo, lo sitúa el consultante delante de un río y por donde pretende atravesar, además, hay un pozo. El arquetipo que brilla especula sobre las aguas, por decirlo así metafóricamente, es el arquetipo número 60 de la restricción que le está diciendo todo tiene una medida, esto es un pozo, párate ahí. La línea segunda, vemos al consultante que ha hecho caso, no ha entrado por allí, pero está tratando de vadear el río por otro lugar y ahora lo vemos con dificultades, obviamente. Tiene la cabeza fuera, logra mantener la cabeza fuera. La situación es difícil, pero tienen una ribera y en otra, pongamos por caso, elementos solidarios a los que debe cierto compromiso. Es decir, que vela por mantenerte sin más pretensiones, no seas ambicioso en la tesitura en la que te encuentras, pero sí esfuérzate tanto por ti como por los elementos solidarios que te esperan en una o en otra orilla. El mantener la cabeza fuera del agua. Hasta ahí puede llegar. Con la cuarta línea, que también muta y lleva al hexagrama número 47, ya es primera del trigrama externo. Y efectivamente, pues vemos una cierta continuidad, porque aquí el arquetipo nos muestra o bien que está encerrado dentro de un ámbito en el que se le acerca un alimento muy magro como una escudilla de arroz y una de agua y para que vaya subsistiendo, o que tiene un ventanuco donde está y que puede irlo ampliando para que le entre más luz, pero de una manera muy paulatina. El complementario nos da la pauta de en qué situación se encuentra, que es el 47. La opresión, la desazón, el agotamiento. Arquetipo de prueba del carácter. Es decir, él tendría otras pretensiones para sí mismo, pero ahora mismo, en medio del peligro objetivo en el que está, con que vaya salvando el tipo no hay para más.
poco a poco ir manteniendo la vitalidad por medio del agua y el arroz, ir aclarándose la luz por medio de un poquito más, pero sigue nadando ahí porque saldrá crecido, porque te ha redimensionado respecto de tus creencias y en relación a la realidad, y a no guardar rencor contra el destino, que no es poca cosa, el limpiarse de eso. Así, en el seguimiento del Tao, con que conformar. El siguiente arquetipo es los adherentes, sagrama número 30, Li abajo y Li arriba. Adherir a algo esencial, adherir a lo esencial y cultivar dócilmente, con perseverancia, el saber separar lo claro de lo oscuro, lo duro de lo blando, a fin de poder iluminarnos y a fin de poder iluminar aquello de lo que nos estemos ocupando. Dentro de este contexto, pues tenemos la línea tercera que lleva el hexagrama 21, la quinta que lleva al 13 y la sexta que finalmente dentro de la consulta lleva al 55. La tercera línea. Consultantes. Las terceras líneas no suelen tener un augurio demasiado positivo porque son líneas que están multitensionadas por los hexagramas nucleares, así como por ser cumbre de uno y estar inmediatamente debajo de otro. Pues bien, en este caso, aquí hacemos depender demasiado nuestro criterio, nuestra aparente felicidad de que vengan gente alegre a la casa, o cuando la gente se va de la casa nos sentimos llorando, besándonos los cabellos como harían los antiguos. Bueno, lo antiguo por circunstancias verdaderamente sólidas, ¿no? Como esta. Aquí es que tenemos un desubicado nuestro centro. El complementario transicional que promueve esta línea para instruirnos es el 21, la mordedura tajante, que, oye, establece un criterio para quitar estos elementos intromisos, que tú dependas de que vengan alegrías de fuera o no. Aquí hay una falta de alimentación consecuente en el interior. Muerde con justicia, por claridad y porque el proceso de alimentación esté plenamente establecido en ti mismo y no que dependa de la alegría o no alegría cuando vienen o se van. La línea quinta, línea central del trigrama externo, y por tanto una línea importante, ya aquí la claridad es meridiana, y lo que puede temerse y debe temerse, y sin embargo debe evitarse, porque la luz, el fuego, guarda la misma relación con la vida que el fuego con la madera. Sirve para alumbrar, pero también el intelecto te puede quemar. Y es el caso del consultante. Ojo, no te vayas a quemar persiguiendo las minúsculas, las minucias subatómicas en un ámbito donde lo que priva no es lo cuántico, sino que, permítanme esta pedantería, que no lo he pretendido, me ha salido espontáneamente, y no el mundo de las formas grandes, sometidos más bien a las leyes estadísticas y de la ciencia newtoniana. No soy ningún científico, disculpen. El complementario transicional es guardar la comunidad, guardar esta luz sin quemarte delante de la comunidad. Conserva esta claridad que has adquirido, no te queme, y delante el transicional es el hexagrama número 13. Comunidad con los hombres en lo libre. La línea sexta, a la hora de castigar, cuando se tiene esta adherencia por la claridad y la luz en el interior y se pretende proyectar en el exterior, a la hora de castigar, como indica el complementario transicional, que es la plenitud, el hexagrama de la plenitud, y que proviene del 21. El 21 es el código, digamos, el código penal. Y el 55 la aplicación de ese código cuando ya las cosas se han analizado pormenorizadamente
y se tiene claro el juicio, ponerlo inmediatamente en práctica en el exterior. Pues a la hora de corregir, de castigar, ir a la cabeza, cercenar la cabeza y extender con plenitud la justicia hasta la secuacidad. Así que acepta el Tao con que debe conformar. El siguiente arquetipo con que nos encontramos es el hexagrama número 33, la retirada. Abajo está la montaña, significando lo material, en su mayor expresión, la montaña, pero arriba tenemos el cielo, inconmensurable. Es decir, la desproporción es tan grande entre los elementos de vulgaridad y la elevación a la que puede retirarse el noble y debe, en cuanto ve que empieza a ascender lo vulgar, pues este es el contexto general del hexagrama. La línea primera lleva al hexagrama 13, la tercera al 12 y la sexta al 31. La primera línea del hexagrama es la de abajo, la primera línea del hexagrama abajo es la cola. Lo tomamos la cabeza, está arriba. Cuando lo que toca es retirada, como un ejército, por ponerlo de manera gráfica, han tocado el toque de retirada, la comunidad va adelante, los jefes, los oficiales, los que están en la cola están todavía en contacto con el enemigo. Si quisieran emprender algo sería desventurado. Por tanto, en la cola nada de emprender, sino obedecer el orden de retirada de la comunidad. Y también de sesgo para el que está en la cola y la exigencia del noble ante la comunidad. Solo el noble conoce los distintos segmentos de la comunidad. Pues tú que sabes que estás en la cola y con quién estás en contacto todavía del enemigo, nada de emprender, sino obedecer el sentido de la retirada de tus tropas. La línea tercera, le dice el consultante, todavía aquí en este contexto en el que está, te podrías aprovechar de ciertos elementos del vulgar, pero serían elementos vulgares. Por lo cual tú estarías retrasando tu contexto de relación con el vulgar. Al propio vulgar le estarías dando aliciente de creerse que no es tan vulgar como realmente lo es. Y a quienes lo vean desde fuera, pues también un mal ejemplo. De manera que como el transicional es el hexagrama número 12 y el 12 es el arquetipo de, oye, que ya el vulgar está hasta la mitad del contexto. Al noble lo que le corresponde en una situación tal es, aunque tenga que padecer de carencia y de admitir soledad, es buscar amparo en su valer esencial. La línea sexta, finalmente, asumido los dictámenes anteriores, el consultante tiene claro ya a dónde se retira y el complementario transicional además le da la pauta. El transicional es el arquetipo del cortejo y puesto que está arriba ya, dice, aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y ábrete receptivamente hacia lo superior y donde estáis arriba y lo que vas a cortejar son elementos de orden superior. Así que consultante es el Tao con el que ahora te toca poder conformar. El siguiente arquetipo, el siguiente eslabón, en el día de hoy lo representa el hexagrama número 34, el poder de lo grande. 4 líneas yang y 2 líneas yin arriba. El empuje es grande. Ojo que el 34, el gran poder, no se caracteriza por avanzar a toda costa, para nada. Fundamentalmente lo rige la perseverancia en observar si cada movimiento o cada parada que hace, la hace, avanza o se aquieta sin pisar camino que no sea debido pisar en relación al orden celeste y al orden terrestre. Dentro de este contexto, muta la línea segunda llevando al 55. La tercera lleva al 54 y la quinta al 43.
La segunda línea está muy bien espetada, está en el centro yang del trigrama inferior, que es el cielo, de manera que además tiene como complementario transicional al 55, que es el hexagrama de la plenitud, que como hemos dicho antes, al comentar el 55 en relación de otro transicional, pues proviene después de cuando ya los juicios se han elaborado con toda justicia y está perfectamente claro, pues ahora ya es cuestión de ponerlo en el exterior en marcha. Pues bien, sin esta línea en el poder de lo grande está muy bien espetada, pero ojo, aquí es donde se cuela con facilidad la arrogancia. Para nada, sin arrogancia, sin jactancia, pero con plenitud y sin tristeza a poner en el medio la acción. La línea tercera tiene, no obstante, una advertencia en relación a la anterior, guarda una relación psicológica. Dice, al vulgar le encanta hacer alarde del poder, de jactancia. El noble no actúa así. Y de hecho tiene una ilustración por delante que es el 54, el arquetipo de la desposanda, que en realidad, reconociendo este arquetipo, el valor que tiene en la vida humana, los impulsos del corazón y las apetencias de lo biológico, no las satisface cuando le place con inmediatez, sino que la subordina. Tengo que comprar, esto está bien, aquello no está bien, no lo hago. El noble no emplea la fuerza para jactancia, sino que la somete al deber puntual. La línea quinta, dentro de este contexto de gran poder y siendo línea de gobierno, pues le dice al consultante, oye, el barrunto del poder es algo que no ceja, hay un input importante, biológico, que puja, pero en este caso de manera negativa, porque va a querer hacer ejercicio de poder, pero una y otra vez, como la cizaña, pero el complementario transicional dice, eso es una pasión, es un vicio, no lo enmascares, no te enmascares a ti mismo en tus vicios, no los combatas de una manera violenta, pero sí toma el paso determinado de hacerlo lo positivo porque estás en el gran poder. Recurre contra la cizaña, no te sometas a ella. Así que conformándose con la nobleza que toca en el Tao actual. El siguiente eslabón es el 35, esa grama del progreso expansivo del Sol que en un solo día ilumina todo lo que hay entre el Oriente y el Occidente. Receptivamente abierto en términos del consultante, escanea luminosamente desde la cumbre, ilumina los bajíos, las zonas centrales y las cumbres y provee de elementos de luz. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 21, la quinta lleva el 12 y la sexta al 16. La primera línea vemos al consultante rechazado. Está en campo de progreso, pero rechazado. El texto tradicional le dice, persevera en tu manera de ir procesando, tu manera de alimentar tu proceso, no aguanta el rechazo y como indica el transicional hexagrama 21, muerde atravesando por medio de justicia y claridad y correcta alimentación, eliminando los elementos intromisos en esta manera correcta que tú llevas de alimentar tu proceso y en la que te encarece que prosigas. La línea quinta dentro del 35, que siendo ya la línea central del trigrama externo y gobernante, le dice, en una situación de progreso como esta y en la gobernación,
no deben preocuparte pérdidas o ganancias en el terreno de lo material, sino de conservar la luz, aunque te des cuenta de la nimiedad de la gran, no hablaré de tantos por ciento, de la movida humana. El complementario transicional, que es el 12, dice conserva tu luz. El 12 es una desconexión entre los elementos yin y yang, en lo que la actitud del noble pues radica en permanecer, aunque tenga que soportar carencias y soledad, pues buscar refugio en su amparo esencial, sin valorar pérdidas y ganancias de lo material. Con esa luz que hiere para curar. La línea sexta, a la hora de corregir, a la hora de castigar, no se debe ser perseverante. En principio, si hay algo que corregir y castigar, empieza por ti mismo y por los tuyos. Para el exterior está totalmente desacreditado. Empieza esta prospección por aquí y toma ejemplo del 16, que siendo el arquetipo del entusiasmo, lo que fundamentalmente te exige de manera pragmática es que afines el oído para poder empatizar con el cantar y no tengas que castigar, sino que logres empatizar para no proponer ideas que no sean pertinentes en el ámbito de donde pretendes moverte. Así que allí en el medio donde te debes saber conformar. El siguiente arquetipo es el del crecimiento del opuesto del que acabamos de ver como primero, en este eslabón. Aquí tenemos al Sol oculto y por encima de él la Tierra, es decir, lo que sucede cada día en el ocaso. Pero que en el ámbito de lo humano lo que explica es que lo que prevalece en el medio es insoportablemente vil. Y por tanto, el noble lo mejor que hace, ya no solo por la preservación de la propia vida, sino si conserva alguna luz para él y para el posible entorno, es pasar desapercibido, no querer hacer brillar su luz en medio de esta gente que lo arrollaría. Las líneas que mutan, sin embargo, que son las que debe tener prioritariamente en cuenta el consultante, son la tercera, que lleva el hexagrama 24, la cuarta, que lleva el 55, y la quinta, que lleva el 63. La tercera línea lleva el hexagrama 24 y le dice, dentro de tu labor, tu labor dentro de este ámbito de oscuridad, llegas a captar el corazón del mal. Has hecho un diagnóstico perfecto, has propiciado un diagnóstico perfecto. Pero el mal, te has dado cuenta, está tan extendido que no hay manera que tú lo puedas remediar de manera inmediata. De manera que vuelve con lo conocido, con lo que has aprehendido sobre tu tocón raigar, hexagrama 24, sobre la base de tu carácter. Y allí como convaleciente, pues comenta con tus pares creíbles de crédito, pues qué se puede hacer con aquello que has acopiado, con aquel conocimiento. Dentro de este contexto y dentro de estas relaciones, en la cuarta línea que también muta y te lleva al transicional, quiero decir como transicional al hexagrama 55, pues te llega información de que lo vulgar o el vulgar está proveyendo un golpe definitivo contra ti, un golpe de gravedad contra ti. De manera que cuando lo tienes claro en tu interior, por este apercibimiento que te llega de manera, digamos, fortuita, pues como indica el complementario, si lo tienes claro en el interior en justicia, pon pie en polvorosa para que salir de patio y
abandona portón y patio, como dice el texto tradicional, y quítate de en medio, evitando que el golpe te haga daño. La quinta línea, sin embargo, te dice que es la de gobernación. Estamos en el contexto del oscurecimiento de la luz. No puedes huir totalmente del ámbito de gravedad que ya habías detectado en la línea tercera. Has evitado el golpe, pero estás en el entorno de gravedad, no puedes ir, no te puedes escapar. Aquí es, y para estirar la paz dentro de este difícil contexto, lo más que puedes hacer y no colaborar con el vulgar de cuyo contexto, repito, no puedes separarte, pues es simular incluso hasta locura, mentir, para no colaborar con su felonías. De manera que hasta ahí es estirar la paz hasta el máximo, como indica el complementario transicional después de la consumación. Ya se ha estirado la paz todo lo que se podía. Así que, consultante, es el tramo de Tao con que noblemente ahora te toca conformar. El siguiente eslabón nos encontramos en la estructura del clan, el sagrama número 37. Es la base que separa al caos de la civilización. En esta fragua, por así decir, se forjan los elementos de amor al mundo, a la vida, a los elementos que componen la familia, en primer lugar, el establecimiento de una jerarquía razonable que merece respeto y obediencia, el respeto entre género e individualidades, la lealtad entre los componentes y el basar las palabras en la verdad. Dentro de este contexto, perdón, dentro de este contexto de fragua, muta la línea tercera llevando al 42, la cuarta que lo hace al 13 y la sexta al 63. La tercera línea dice, para empezar, consultante, veo la casa, mangas por hombro. Hay una dejación total. Y el texto dice que antes que la dejación, más vale que impere el rigor. Y como complementario fundamental, el 42, como arquetipo transicional, estimula el carácter del lastrando de vulgaridad. El 42 es un texto del aumento del carácter, prototipo, que consiste fundamentalmente, dice, el noble donde ve el bien lo hace suyo. Y si tiene defectos se deshace de ellos. Y puesto que estoy viendo la casa en desorden, hay que deshacerse de los defectos y estimular el carácter del lastrando de vulgaridad. Y además está dando ejemplos dentro del contexto para un emprendimiento de grandes aguas. La línea cuarta ha asumido lo anterior y primera línea del trigrama externo, pues representa la administración en el ámbito tradicional, aquellas ocupaciones que el ama de casa llevaba fielmente. Dice ella, dice el texto, es la riqueza de su casa. Y no solo de su casa, sino que por el complementario que tenemos transicionalmente frente a la comunidad con los hombres, los libres, esa grama número 13, una buena administración que atiende tanto a los elementos espirituales como materiales, es el pilar de sostén de la propia casa y de la colectividad y comunidad que hay delante. La línea sexta, pues todavía agranda este ámbito con la bondad representativa o ilustrativa de los venerables abuelos, que ya libres del compromiso de la educación, digamos, seria, por decir de alguna manera, ¿no? Entiéndanme, de los padres,
pues tienen un poquito de mayor amplitud, estirando la paz hasta su maximización, siempre dentro de lo venerable, siempre dentro de lo admisible. Ya hemos visto que en la línea tercera había que corregir que aquello fuera mangas por hombros. No vayamos a poner como venerable a unos abuelos que lo permitan todo, sino que dentro de la dignidad humana, pues extiendan la paz hasta su maximización, como indica el complementario 63. Es el Tao con que noblemente toca conformar. El siguiente arquetipo es el antagonismo, la oposición, el sagrama número 38. Tenemos que lo conforman, abajo está Tui y arriba Li, pero falta la hermana mayor. Con esto quiero denotar que falta el principio de autoridad y además, como dice el texto, son dos señoras que dependen de marido. El texto tiene 3150 años, obviamente era un ámbito patriarcal y ellas dependían del criterio de ellos y no podían hacer grandes proyectos conjuntamente y menos faltando el principio de autoridad. Este texto fundamentalmente dice: el noble donde quiera que se encuentre conserva su propia singularidad y además respeta también la de los otros. Y puesto que disienten fundamentalmente en los aspectos fundamentales, sin embargo, pueden tratar por lo posible. No así para grandes empresas, pero sí pueden salir a pequeñas cosas. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 21, la línea quinta lleva al 10 y la línea sexta al 54. La línea segunda le dice al consultante dentro de este campo de antagonismo en que nos encontramos. Dice: no es posible que te encuentres con él o con ella de una manera franca en la plaza pública, que quedes abiertamente con luz y taquígrafo. No, pero de una manera tangencial en un callejón sí que te vas a poder encontrar. ¿Y con qué objeto? Pues con objetos de morder, con la mordedura tajante, Sagrama 21, que ¿qué es lo que, de qué se ocupa? De establecer un proceso mm, quitando los elementos que estorban a la correcta alimentación de aquello de que te ocupas en tu consulta. La alimentación debe estar orientada por la justicia, diáfanamente abierta y corregible y correctamente alimentada. Y para ello, primeramente, deberás establecer con este congenial con quien te encuentres la clarificación de ese proceso. La línea quinta, dentro de la gobernación y del contexto, le dice: si ya el compañero te viene a buscar abriéndose camino, lo propio es que tú salgas a su encuentro, como indica el complementario transicional del sagrama número 10, que es el porte. El porte adecuado en este momento en total, en la línea de gobernación, habiendo asumido ya la primera línea, pues es que tú salgas al encuentro de ese ser congenial que viene a tu encuentro para complementarte. La línea sexta dice: bien, en principio hay una confusión que es por los hábitos y la forma en que uno se ha educado, y aquello que viene a no cumplir las expectativas previas del corazón, pues tú tensas el arco para disparar. Pero el complementario transicional te dice: las meras corazonadas no sirven en un ámbito donde es mucho más complejo como es la civilización. Los elementos no siempre gustan. Pues bien, aquello que ahora tú confundes con un carro cargado de demonios, te extensa tu arco porque es el ayudante que viene a complementarte. Así que, y es deber conformarnos. El siguiente arquetipo, en el día de hoy, pues es el sagrama número 39, impedimento. El impedimento está conformado
En el interior tenemos a Ken, el aquietamiento. Y en el exterior acá, delante, el peligro. El noble, delante del peligro, primero se para. Y comienza el análisis de por qué estoy aquí. Pues empieza analizando si tiene algún vínculo de su responsabilidad con aquel peligro que tiene por delante. No quiere decir que el razonamiento deba remitir siempre a que aquellos obstáculos que tenemos por delante son debido a nuestra negligencia o nuestra ineptitud, pero empieza por ahí el análisis y continúa hasta ver la manera de cómo sortear los obstáculos. Pues bien, dentro de este contexto, la primera línea lleva el hexagrama 63, la tercera lleva el 8 y la cuarta lleva el hexagrama 31. La primera línea dentro de impedimento. Dice el texto, no te arrojes al peligro. Rinde alabanza por parte de tus compañeros bien intencionados el que no te lances hacia adelante. Porque ya el complementario transicional te di que es el 63, que es el haber estirado la paz hasta su maximización, te pone frente al peligro, ahí está ya en el máximo. Si te metes hacia adelante, ojo, es la desventura, la decadencia. La línea tercera sigue un poco obstinadamente el consultante en querer avanzar porque evalúa de mala manera sus capacidades. Y en función del complementario transicional, que es la solidaridad y el texto de la línea, pues no solo se pone en riesgo él, sino aquella gente que depende de él, porque son solidarias con él, pues van a recibir también los bofetones que él reciba en primer término. De manera que no avances por ahí y tus solidarios se van a arreglar de que no le llegue ningún mojicón de rebote. La línea cuarta, que es ya primera en el trigrama externo, le dice al consultante: así pues, ahora mismo que tienes un contexto de gente que dispuesta a contemplar la situación de dificultad en la que estás y tienes por encima una buena gobernación, pues no vayas a extraviarte adelantándote porque sería lo que harías si vas hacia adelante. Mejor, como indica el transicional, aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y entre los que tienes por debajo y los que tienes por arriba, corteja un buen ensamblaje. Y con lo que noblemente toca conformar. El siguiente eslabón es el arquetipo de la liberación. Tenemos a Kan, que queda detrás, y el pie del primogénito, Chen, que salta generosamente por encima del obstáculo que ha superado, liberado, para incorporarse a lo que le reclama sus labores ordinarias. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 54, la segunda al 16, la quinta al 47. La primera línea, dentro del 40, dentro de un ámbito de liberación, el ánimo propende a querer avanzar, pero seguramente todavía no tenemos todos los relés debidamente equilibrados. Y el complementario transicional, que es el reconocimiento del corazón, sí, pero supeditando los deseos de la pasión al deber estructural de la civilización en la que estamos. De manera que conjuntándolo con la línea, pues quieres emprender, pero ahora mismo debes mantener el deseo del corazón en el deber, que es recuperarte con tranquilidad. La segunda línea, dentro de este contexto de liberación, ha asumido estos primeros dictámenes de la línea y del transicional por el consultante, pues le dice: lo que tienes que hacer es penetrar desenmascarando toda impostura en relación a lo que pretende, hasta lograr empatizar con el núcleo fundamental del asunto. El complementario es el 16, que siendo el arquetipo del entusiasmo,
lo que fundamentalmente exige del consultante es la finura de oído de un músico, la capacidad de, oye, ¿cómo voy a proponer este tipo de melodía o de ritmo aquí si esta gente son totalmente diferentes, divergen en ese sentido? Primero debo afinar el oído y en relación a qué, a la línea. Oye, esto es, sí, enmascarar, 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 muchos zorros abiertos, hasta encontrar la verdad. Debo afinar el oído para tocar con el ritmo de fondo de la Tierra y del universo en última instancia. La línea quinta, que también Muta lleva al 47 como prueba del carácter, 47 es la opresión, la desazón y el agotamiento, con esa imagen del lago cuarteado y el agua subsumida, pero que en realidad tiene el propósito de redimensionarnos en relación a la realidad y de que quitemos el rencor y de que no nos creamos que con el mero artilugio de la razón es importante, pero no es un elemento absolutamente definitivo para la comprensión del mundo. La línea quinta le dice al consultante, no mire a izquierda y derecha y además no me lo argumente, porque aquí la cuestión radica en tu propio interior y es hacia dónde debes dirigirte para desarraigar estos convencionalismos inadecuados. Quita la raíz del mal en tu propio ser, porque esto es lo que corresponde a este momento de prueba del carácter. Así que, respondiendo al Tao, con que ahora debe conformar. El siguiente arquetipo es el hesagrama número 61, la verdad interior. Está constituido abajo por el trigrama Tui y arriba por el trigrama Sun. Entre ambos hay un espacio abierto, significando, en relación pragmática para el consultante, que aquello que ha llevado consulta debe analizarlo desprejuiciadamente, abiertamente, asumirlo con serenidad como indica Tui y analizarlo con profunda reflexión como indica Sun. Una vez deglutido como propio, pues entonces finalmente podrá salir de este juicio una verdad transformadora para el exterior. Dentro de este contexto, muta la línea segunda que lleva el hexagrama 42, la cuarta que lleva el 10 y la sexta que lleva el 60. La segunda línea en mutación dice, en principio, al hallar, aquí hablamos de la verdad interior, el consultante tiene generoso el corazón y cuando encuentra una copa, no solo con una botella, no se la guarda para sí mismo. Alegrías compartidas, recuerdos, son dobles alegrías. Saca el brindis, quiere brindar con los demás, tiene la capacidad de estimular en el entorno, se despoja de los elementos egoicos, amplifica su ser, estimula el entorno. Extraordinariamente buen principio, pero naturalmente con cautela. Aquello que uno proclama en la proximidad se expande a lo lejos. La línea cuarta, la primera del trigrama externo, le dice al consultante, en función de un vínculo de orden superior, ahora debes destrabarte del conjunto que te sirve de yunta, de la grey en la que has permanecido inmerso como uno más hasta el momento, porque este vínculo superior pues te exige el porte, el separarte de ese grupo. El complementario transicional, el hexagrama número 10, la manera adecuada de poner el pie en el Tao en este momento. La línea sexta dentro del hexagrama de la verdad interior te hace, sin embargo, un subrayado importante. No deberás dar por bueno cualquier cosa que parezca verosímil o una construcción dialéctica en el campo teórico, pero que en la realidad ni tú mismo podrías llevar. Pone como ejemplo el complementario, desde luego,
el hexagrama de la restricción, 60. La virtud está en saber delimitar las cosas factibles para su cumplimiento conforme a lo creativo, que no le falte ni que sobre. Y aquí la virtud está en eso. Y por ejemplo, no lo está en proclamar teóricamente, oye, yo haría esto, pero tú harías, pero no puedes. De la misma manera que la imagen del gallo sí que alumbra la mañana, es decir, anuncia la mañana, no la alumbra. Pero no, también mueve las alas queriendo volar y no puede. De manera que aquí hay un toque importante para el consultante entre lo verosímil y lo realmente posible. Así que el consultante es el seguimiento con el que noblemente debes conformar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el hexagrama 62, es la preponderancia de lo pequeño, el estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como la imagen que conforma el hexagrama 62, que siendo un pájaro en vuelo está al cargo de la inmediata alimentación de su prole que lo espera en el nido con los picos abiertos. No se distrae en dilaciones, no va con sueños ambiciosos. Caería en manos de la presa o de la red. Dentro de este contexto, sin embargo, es de capital importancia, tan es así como que depende la vida de él mismo y su dignidad y sus obligaciones, como la vida de sus pajaritos que están en la nidada. Bien, dentro de este contexto que nos constriñe a lo inmediato, pequeño y concreto, con gran importancia, sin embargo, pues muta la línea primera que lleva el 55, la tercera que lleva 16 y la línea quinta que lleva el 30. La primera línea, haciendo uso del símil del pájaro en vuelo, pues ahora nos referimos a uno de los polluelos que está haciendo alarde en el borde del nido. Ojo, le dice el texto, no es pluma el plumón para volar. Si te lanzas, te descalabran. Complementa tu plenitud ahí donde está, sin tristeza, hasta conformarte. Fundamentalmente en el caso del pájaro, hasta que el plumaje crezca. La línea tercera tiene también una importancia grave. He tenido ocasión de verla en términos prácticos y a nivel de geopolítica. Creído en su buen principio, en su ley, en su manera parcial, dentro del contexto, a mandar avanzar y venir de atrás y golpearte inmisericordiamente, por estar engreído y por no tener el fino oído que reclama el complementario transicional 16, el entusiasmo, pero que remite inmediatamente a la capacidad de finura del oído del músico para no marrar a dónde va, sino tener un perfecto ensamblaje y una perfecta empatización por el conocimiento de aquel ritmo que realmente fuese la realidad. La línea quinta, que también muta y estamos en un contexto de estar en lo inmediato y pequeño, le dice al consultante, tú mires para las nubes, allí no hay nada, nada por arriba. Lo preciso no está entre gente célebre, notable o famosos. La realidad práctica está entre lo inmediato y pequeño y quizás en el símil taoísta de aquellos sabios que se ocultaban entre las montañas, las grutas en las montañas. De manera que disponte a buscar por abajo y eficacia, no pretendiendo tú saberlo todo, corteja, como indica el complementario transicional. Aquieta tu interior, no pretendas saberlo todo y corteja en el debido lugar aquello con lo que debes realmente ensamblar. Es el Tao con el que te toca conformar. Y con esto pues terminamos nuestra clase de hoy. Gracias por vuestra atención.